Muy buenas tardes, amados hermanos. En esta hora quiero desearles las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios. Y en esta tarde quiero traerle una reflexión bíblica bajo el tema la gloria de la justificación en Cristo. Y quiero que juntos tú y yo vayamos rápidamente a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 5. Y quiero que leamos del versículo 1 al versículo 11 y veamos esta riqueza que encontramos aquí. Dice la palabra del Señor así: como resultado de la justificación. Estoy leyendo en otra versión hoy y está muy interesante, muy buena esta versión. Dice la palabra así: como resultado de la justificación por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también por medio de Él y a través de la fe por identidad tenemos acceso a esta gracia, que es vivir la vida de Dios en Cristo, y nos mantenemos firmes, así que nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también nos alegramos en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce paciencia, y la paciencia produce fortaleza de carácter, y la fortaleza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor sacrificial en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Cristo murió por nosotros en el momento preciso, cuando éramos incapaces de salvarnos siendo enemigos de Dios, porque a duras penas alguien sería capaz de dar la vida por salvar a una persona justa. Aunque quizás alguien pudiera arriesgar su vida por una persona muy buena, en cambio, Dios nos demostró su amor sacrificial en que Cristo murió por nosotros aun cuando éramos pecadores. Por tanto, ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de Él, seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón, ahora que fuimos hechos amigos de Dios, seremos salvados y recibiremos la vida plena por medio de la vida de Cristo. Y no solo esto, ya que gracias a nuestro Señor Jesucristo, ahora que ya disfrutamos de la reconciliación, tenemos profunda felicidad y somos dignificados en Cristo. Mira, hermano, ¿sabe qué? Aquí en el capítulo 5 de Romanos vemos un punto crucial en esta carta del apóstol Pablo, porque hasta este momento Pablo ha expuesto la condición de toda la humanidad. Y la condición de toda la humanidad hasta este momento es que la humanidad entera está bajo pecado y tiene una necesidad de justificación por medio de la fe. De hecho, del capítulo 1 hasta el capítulo 4, Pablo está exponiendo esto. Y ahora Pablo nos introduce en las riquezas de la vida cristiana y nos empieza a mostrar que la justificación no es solo un decreto legal, sino una realidad transformadora con profundas implicaciones para nuestra relación con Dios. Y también que en nuestro carácter y en nuestra esperanza. Entonces, hermano, cuando vemos este pasaje revela el corazón del evangelio. ¿Por qué razón? Porque Dios en su gracia nos ha declarado justos a través de la fe en Cristo. Nos ha dado acceso a su gracia. Dios nos sostiene aún en medio de sus sufrimientos por pura gracia, y también nos ha asegurado una esperanza que no nos defrauda, dice la Escritura. Pero aún, ¿sabe qué? Dice más la palabra, que también nos ha reconciliado consigo mismo cuando aún éramos sus enemigos, dice la Escritura, y ahora nos ha introducido a una nueva vida llena de gozo y dignidad en Él. Por eso, hermanos, que la justificación es el fundamento de nuestra paz para con Dios. Y así empieza Pablo
empieza con una declaración tremenda cuando dice: y como resultado de la justificación por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entiende, hermano? Y esta paz, hermano, no es simplemente una sensación subjetiva de tranquilidad, sino una realidad objetiva. Es decir, hermano, que la enemistad que existía entre Dios y nosotros ha sido totalmente eliminada. Y la Biblia nos enseña que debido al pecado, toda la humanidad estaba bajo la ira de Dios. Así, si vamos a Romanos capítulo 1, versículo 18, la palabra de Dios dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En otras palabras, vemos ahí claramente lo que estamos diciendo. Quiere decir que toda la humanidad está bajo la ira de Dios por causa del pecado. Pero aparte también la Escritura nos enseña que toda la humanidad está separada de la presencia de Dios por causa del pecado. Porque si vemos el libro de Isaías capítulo 59, dice que vuestros pecados y vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. En otras palabras, hermano, el pecado ha separado al hombre de Dios. Y también el hombre no tiene posibilidad de salvarse a sí mismo. ¿Por qué razón? Porque no podemos salvarnos a nosotros. El libro de Efesios capítulo 2 versículo. El libro de Efesios capítulo 2 versículo del 1 al 3 nos dice: y Él os dio vida a vosotros. ¿Quién nos dio vida? Jesús, Dios. Dios nos dio, Dios fue el que nos dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjate cómo éramos nosotros hijos de ira, hijos de desobediencia. Estábamos en los deseos de la carne, no anduvimos en otro tiempo. ¿Sabes qué? Estábamos muertos en delito y pecado, pero dice: Él nos dio vida a vosotros. No podemos darnos nosotros vida a nosotros mismos. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Dice el versículo 4, pero Dios, ¿quién lo hizo? Nosotros no. Todo comenzó con Él, la salvación es de Él. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y juntamente con Él nos sentó en lugares celestiales, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Y podemos ver aquí, hermanos, sin embargo, ¿qué hizo Dios? Intervino. Estábamos muertos en pecado, pero lo que acabamos de ver en este texto es que Dios intervino en nuestra historia. Dios intervino, hermano, en nuestra historia y pagó el precio de nuestra redención con la sangre de su Hijo Jesús. ¿Te das cuenta? ¿Y qué pasó aquí? Que tuvimos una reconciliación con el Padre. Tuvimos una reconciliación con el Padre. Por eso, hermano, es que la justificación es el acto legal y divino en el que Dios declara justo al pecador por medio de la fe en Jesucristo. Y esto no es un proceso progresivo, ni depende de nuestras obras, sino que es una obra completa basada en la justicia imputada de Cristo. En otras palabras, hermano, a nosotros nos fue imputada la justicia de Cristo. Por esto que 2 Corintios capítulo 5 versículo 21 dice la Escritura, la palabra dice así, que al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. A nosotros se nos imputó la justicia de Cristo. ¿Te das cuenta? Quiere decir, hermano, ¿sabes qué?
que esta justificación lo que hace es que nos introduce en una relación de paz con Dios, en la que ya no somos vistos como enemigos, sino como hijos amados de Dios. ¿Y qué nos hace esto? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es el otro beneficio que nos da? El otro beneficio que nos da es que nos da acceso a la gracia y nos da una nueva identidad en Cristo. Porque Pablo sigue diciendo, y también por medio de Él y a través de la fe, por identidad, tenemos acceso a esta gracia, que es vivir la vida de Dios en Cristo, y nos mantenemos firmes. Fíjate, quiere decir, hermano, que no solo hemos sido justificados, sino que ahora tenemos acceso a la gracia. Y no cualquier gracia, a la gracia de Dios, al favor inmerecido. Mira, y en el Antiguo Testamento, hermano, la presencia de Dios estaba restringida solamente para el sumo sacerdote, porque solamente él podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Pero ahora en Cristo Jesús, hermano, ahora en Cristo Jesús, las barreras fueron removidas, porque ahora tú y yo tenemos acceso directo al Padre. Ahora tú y yo podemos acceder a la presencia de Dios. Ahora tú y yo podemos acceder ante el trono de gracia. Ahora tú y yo podemos acceder al trono de gracia. El velo del templo se rompió. El velo del templo se rasgó cuando Cristo dijo: consumado es. Y tú y yo podemos acceder confiadamente ante el trono de gracia. Tenemos acceso a la gracia de Dios. ¿Entiendes? Y eso es uno de los beneficios de la justificación. Hebreos capítulo 10, versículo del 19 al 22 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Y dice: esto es su carne. ¿Está hablando de qué? Una tipología. Ahí vemos una tipología. Es decir, esto es el velo, es tipología de qué? De el cuerpo de Cristo, su carne. Dice: y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados vuestros cuerpos con agua pura. ¿Qué dice? Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa. ¿Quién es el gran sumo sacerdote? Cristo es el gran sumo sacerdote. Dice: ahora podemos acercarnos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, con los corazones purificados de malas conciencias y nuestros cuerpos lavados con agua pura. En otras palabras, acerquémonos en santidad, con una conciencia limpia, con una conciencia pura, con una conciencia sabiendo que hemos sido justificados en Cristo. Gloria a tu nombre, Señor. ¿Sabes qué, hermano? Y eso es uno de los beneficios de la justificación, que tenemos acceso a la gracia de Dios. Hemos recibido acceso a su gracia, a ese favor inmerecido, y eso nos da acceso a su propia presencia. Por eso el libro de Hebreos capítulo 4 verso 16 dice que ahora tenemos acceso a ¿qué? Tenemos acceso a acercado al trono de gracia. Dice: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de su gracia. Acércate confiadamente, no tengamos temor, podemos acercarnos, hermano. Y esta gracia, hermano, no solamente un favor inmerecido, pero es más que un favor inmerecido, es una realidad en la que tú y yo vivimos y en la que tú y yo nos movemos. ¿Por qué razón? Porque la vida cristiana no consiste en depender de nuestras fuerzas, sino en permanecer firmes y constantes en la gracia de Dios. Y aquí va nuestra identidad, porque nuestra identidad, hermano, ha sido transformada. ¿Por qué? Porque ya no somos esclavos del pecado, sino que ahora somos hijos de Dios,
con plenos derechos a sus promesas. Qué bueno que ya no somos esclavos, ahora somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 15 al 17, dice la escritura así. Dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 15, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, no lo tenemos ya, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, que es el Espíritu Santo, por el cual clamamos Abba Padre. Quiere decir que el Espíritu Santo nos ha introducido en la familia de Dios, que es el Espíritu. Hemos sido adoptados en la familia de Dios, por el cual ahora podemos decirse Padre a Dios. Tú y yo podemos decir a Dios Papá, porque hemos sido adoptados en la familia de Dios por el Espíritu Santo, que nos ha introducido en ella. Y ahora dice, pero el mismo Espíritu, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese es el testimonio interno del Espíritu en nuestra vida, que es lo que dice que tú y yo somos hijos de Dios. Ese es el sello tuyo y mío, ese testimonio interno del Espíritu que dice que tú y yo somos hijos, que tenemos ese sello, esa garantía de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Sabe qué, hermano? Tremendo, tremendo. ¿Sabe por qué? Porque tenemos ahora una identidad. Tenemos una identidad. Hemos sido adoptados en Cristo. El Espíritu de Dios, hemos recibido el Espíritu de Dios y hemos sido adoptados en su familia, en la familia de Dios. Y ahora ya no somos esclavos, ahora somos hijos, tenemos una identidad, ahora somos herederos de Dios, somos coherederos con Cristo, y somos ahora diferentes, porque es uno de los resultados de la justificación. Por eso tenemos que estar gozosos, tenemos que vivir para Dios, tenemos que dar la gloria a Dios, tenemos que exaltar su nombre, tenemos que vivir apartados para Él, separados para Él. Ahora tenemos que ver también que ahí en el verso 3, Pablo habla algo tremendo, porque menciona el propósito del sufrimiento en un tiempo en el cual el mundo ve el sufrimiento como algo malo. Aún muchas iglesias evangélicas llamadas cristianas hablan del sufrimiento como que no es la voluntad de Dios. Y decimos que el sufrimiento no viene de Dios y demás. ¿Sabes qué? Pablo habla aquí del propósito del sufrimiento y lo ve como una formación espiritual y una esperanza firme. Y lo vamos a ver aquí. ¿Sabes por qué? Porque uno de los aspectos más impactante, hermano, de este pasaje es ese. Vamos a verlo. Dice el versículo 3: nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fíjate, ahora dice, y no solo en esto, sino que también nos alegramos en nuestro ¿qué? En nuestro sufrimiento. Está fuerte, hermano. Nos alegramos en nuestro sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento produce paciencia. Vaya, ahí está. El sufrimiento produce paciencia. ¿Quieres paciencia? Pues te van a venir pruebas, te van a venir sufrimiento, vaya. Y la paciencia, ¿qué hace? Fortaleza de carácter. Y la fortaleza de carácter, ¿qué te va a producir? Te va a producir esperanza. Pero la esperanza no avergüenza. Acuérdese de eso, vamos a verlo después. Mira, hermano, ¿sabes qué? Como decía anteriormente, para el mundo el sufrimiento es una desgracia. Para el mundo el sufrimiento debe evitarse a toda costa. Para muchos cristianos hoy en día el sufrimiento no es la voluntad de Dios. Para muchos cristianos hoy en día la enfermedad es un ataque del maligno y todas estas cosas. ¿Sabes qué? Pero para el reino de Dios, bíblicamente, ¿sabes qué? El sufrimiento es un instrumento de transformación. Es un instrumento de que tu vida está siendo transformada a la imagen de Cristo. Porque cuando Pablo describe el proceso aquí, lo describe como un proceso de desarrollo espiritual. Fíjate que hace un proceso aquí tremendo. Habla que el sufrimiento
produce paciencia. ¿Esta paciencia qué cosa es? Esta paciencia que Pablo está hablando aquí es perseverancia. Pues está refiriéndose que enfrentar dificultades con fe nos enseña a depender de Dios y a resistir con firmeza. Si vamos a Santiago capítulo 1, verso 2 al 4, nos habla de algo tremendo. Vamos allá. Quiero que tú me acompañes rápidamente a la epístola del apóstol Santiago. Vamos conmigo, vamos al libro de Santiago. Porque el apóstol Santiago dice algo tremendo. Santiago capítulo 1. Dice el apóstol Santiago que la prueba de vuestra fe, ¿qué hace? ¿Qué hace la prueba de vuestra fe? Fíjate, hoy en día que se dice que la prueba, Dios no prueba mi fe. No, Dios no prueba la fe. Dios conoce que tengo fe, Dios no tiene que probarla. No, sí, Dios sí prueba la fe. Porque hay una prueba de la fe. Vamos allá. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en qué? En diversas pruebas. ¿Qué dice Santiago, hermano? Dice, hermanos, tengan por sumo gozo. Tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Produce paciencia, perseverancia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Sabe lo que hace la prueba en nosotros? Nos hace perseverantes. Y Santiago lo que está diciendo aquí es lo siguiente. ¿Sabe qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe, ustedes tienen que tener gozo en las pruebas. Gócense cuando tengan pruebas. ¿Sabe por qué? Cuando pasen por sufrimientos y lucha. ¿Y sabe qué? ¿Por qué razón? Porque la prueba de vuestra fe lo que va a producir en ustedes es paciencia. Y esa paciencia va a ser en ustedes una obra completa, cabal, total, para que seáis ¿qué? Perfectos, maduros y totalmente entendidos, y que no les falte nada de nada. Y esto es lo que Dios, hermano, quiere en nuestra vida, una transformación de nosotros en nuestra vida, que seamos transformados conforme a la imagen de su Hijo, porque ese es el propósito de Dios eterno, el propósito eterno de Dios para nosotros, que seamos conformados a la imagen de su Hijo, ¿entiendes? Y ese es el propósito de Dios en Cristo. ¿Por qué razón? Porque también vemos que la paciencia fortalece nuestro carácter. Porque cuando somos perseverantes, entonces somos moldeados. Y cuando somos moldeados, empieza a eliminarse de nosotros nuestra autosuficiencia. Y es forjado entonces un carácter probado y maduro. Porque muchas veces, hermano, ¿cómo somos? Somos autosuficientes. Nos creemos que lo sabemos todo. Nos creemos que somos los mejores. Nos creemos que tenemos todo en nuestras manos y que podemos ayudarnos a nosotros mismos. Y nos creemos que somos nosotros quien podemos hacer todas las cosas. Sin embargo, cuando viene la prueba, cuando viene el sufrimiento, entonces nos damos cuenta de que Dios nos está pasando. ¿Por dónde? Por Getsemaní. ¿Y qué sucede en Getsemaní? En Getsemaní, hermano, es la prensa de moler. Y en la prensa de moler es donde somos triturados para sacarnos el aceite. ¿Entiendes? Y en esa prensa de aceite nos mete Dios muchas veces. ¿Para qué? Para que tú y yo seamos conformados a la imagen de su Hijo. Y entonces tú y yo podamos salir con un carácter transformado a la imagen de Él, un carácter transformado, un carácter probado, un carácter maduro, porque el carácter probado se fortalece. ¿Sabe qué? Fortalece también la esperanza. El carácter probado fortalece la esperanza, porque cuanto más experimentamos la fidelidad de Dios en medio de las pruebas, más crece nuestra confianza en su amor y en la seguridad de sus promesas eternas, porque Dios no es hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente. Lo que Él dice, Él lo hace, y Él
está con nosotros, hermano, como poderoso gigante. No sé si estás pasando por pruebas en tu vida, pero si estás pasando por pruebas en tu vida, gózate y alégrate, porque Dios está moldeando tu carácter, está transformando tu vida, te está llevando a ser como su hijo. Gloria a su nombre. De hecho, Pablo nos dice, hermano, algo tremendo aquí, que esta esperanza no nos defrauda. ¿Por qué razón? Porque esta esperanza, hermano, no está basada en circunstancias temporales, sino en el amor inmutable de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Por eso es que esta esperanza no nos defrauda, porque esta esperanza no es cualquier esperanza. Está basada sobre ese amor inmutable, sobre ese amor ágape de Dios que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y ese amor es un amor sacrificial. Y ese amor es la base de la seguridad de nuestra salvación. Y eso es uno de los argumentos más poderosos que Pablo usa. Y es que Dios nos amó cuando éramos totalmente indignos de su amor. Éramos indignos de su amor. Y Pablo habla aquí en el versículo 6, Cristo murió por nosotros en el momento preciso. Oye esto, Cristo murió por nosotros en el momento preciso, cuando éramos incapaces de salvarnos, siendo enemigos de Dios. Mano, ¿sabes qué? El amor del hombre es condicional. Es difícil muchas veces encontrar a alguien dispuesto a dar su vida, incluso por una persona justa. Es difícil encontrar a alguien que dé su vida por alguien bueno. Es más, a veces es difícil encontrar que alguien dé su vida hasta por un amigo. Hoy en día, hablando del hombre. Sin embargo, ¿sabes? El amor de Dios es diferente. ¿Por qué razón? Porque Él entregó a su Hijo, a su unigénito, a su único Hijo, por nosotros. Cuando nosotros aún éramos pecadores, cuando éramos rebeldes, cuando éramos indignos de su gracia, Él dio a su único Hijo por puro amor. Y este amor, hermano, este amor sacrificial es la prueba definitiva de que tú y yo podemos confiar en Dios totalmente. Porque si cuando éramos enemigos nos reconcilió consigo mismo por la muerte de Cristo, ¿cuánto más ahora que somos sus hijos, hermano? Nos guardará hasta el final. Piensa eso. Si cuando no merecíamos nada, que éramos pecadores indignos, que hacíamos lo malo, que éramos hijos de ira, que estábamos ajenos a la voluntad de Dios, y Él nos reconcilió consigo mismo por la muerte de Cristo, ahora en este momento, hermano, que somos sus hijos, que hemos sido adoptados en la familia de Dios, que hemos sido declarados justos, que hemos sido justificados. ¿No has pensado esto? Él nos va a seguir guardando hasta el final. Hasta el final. Por eso, hermano, es que después Pablo sigue hablando de ¿qué? De la reconciliación con Dios. Porque la reconciliación con Dios, hermano, es gozo y plenitud en Cristo. ¿Por qué? Porque este es el clima de este pasaje. Es la proclamación de nuestra reconciliación y la vida en Cristo. Si vamos al verso 11, dice, y no solo esto, ya que gracias a nuestro Señor Jesucristo, ahora que ya disfrutamos de la reconciliación, tenemos profunda felicidad y somos dignificados en Dios. ¿Por qué? Porque ya hemos sido reconciliados. Porque ya fuimos reconciliados. Ahora, ya que fuimos, y no solo esto, ya que gracias a nuestro Señor, ya que gracias a que nuestro Señor Jesucristo,
ahora que ya disfrutamos de la reconciliación, tenemos una profunda felicidad. ¿Cuál es la felicidad? Es que hemos sido reconciliados, pero también es que somos dignificados en Dios. ¿Sabes qué, hermano? La reconciliación no solo es un acto cualquiera. No solamente es un acto de fuimos reconciliados y ya. No, sino que es una realidad relacional. No solamente es un acto de que ya nos reconciliamos y ya. Va mucho más allá. No solamente es un acto legal, vamos a verlo así. No solamente fue un acto legal, sino una realidad relacional. Quiere decir que ya tú y yo no vivimos bajo la sombra del juicio, sino en la luz del gozo, en la luz de la dignidad. Porque ahora somos hijos de Dios. Es decir, hermano, que tú y yo ahora podemos vivir la vida cristiana de una manera que dignifica a Dios. Como hijo, como un hijo habla con un padre. De esa misma manera, hermano, tú y yo podemos vivir la vida cristiana, podemos disfrutar de la comunión con el Padre, podemos disfrutar de la seguridad de su amor, podemos disfrutar de la certeza de la gloria venidera, podemos disfrutar de la plenitud en Cristo, podemos disfrutar de una certeza de su presencia en nosotros, podemos disfrutar del gozo de la salvación, ¿entiendes? Y podemos también estar conscientes de que tenemos una redención segura. Y es lo que nos enseña este pasaje en Romanos capítulo 5, del 1 al 11. Nos muestra el corazón del evangelio en toda su plenitud. ¿Por qué? Porque nos enseña que hemos sido justificados por la fe y ahora vivimos en paz para con Dios. Nos enseña que tenemos acceso a su gracia y que tenemos una nueva identidad en Cristo. Nos enseña que el sufrimiento en nuestra vida no es en vano, sino que nos forma y fortalece cada día, y nuestra esperanza es fortalecida también. También nos enseña que el amor de Dios es incondicional, demostrado en Cristo. Y también, hermano, nos enseña que Cristo murió por nosotros, aun cuando tú y yo éramos pecadores. Y también nos enseña que nuestra reconciliación con Dios nos introduce en una nueva vida de gozo, seguridad, dignidad, fe, comunión, intimidad, seguridad. Ahora, yo te quiero preguntar algo a ti hoy. ¿Estás viviendo en la realidad de la paz con Dios? ¿Cómo puedes? Escucha bien. Yo quiero que tú pienses. ¿Estás viviendo en esa realidad de la paz con Dios? Si estás viviendo en esa realidad de la paz con Dios, es porque tienes seguridad de que ya tú eres un hijo. Y si eres un hijo de Dios, es porque ya has sido justificado y puedes dar gloria a Dios. Pero si no todavía no eres hijo de Dios, este es el tiempo. Este es el tiempo. Jesús es Dios, es el Todopoderoso. Y hoy también te llama. Que Dios te continúe bendiciendo. Porque recuerda algo, bendecidos estamos en Cristo.